¿Alguna vez has sentido que algo extraño invade tu hogar sin razón aparente? La Biblia nos advierte, no deis lugar al diablo. Efesios 4, 27. Esta instrucción no es simbólica, es literal. El enemigo no siempre entra por la puerta grande. Muchas veces lo hace a través de objetos aparentemente inofensivos, colocados por personas con intenciones ocultas. Las Escrituras nos muestran que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los objetos consagrados al mal fueron usados para traer destrucción, confusión y enfermedad sobre los hogares. Hoy profundizaremos en una verdad inquietante. Existen elementos que las brujas y agentes del enemigo colocan intencionalmente en tu casa para afectarte espiritualmente. Te mostraremos cómo identificarlos y eliminarlos con autoridad espiritual. Revelaremos los pasos para proteger tu hogar según la palabra de Dios. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando limpias tu entorno de toda obra del maligno? Hay casas en las que todo parece ir bien, hasta que de repente la armonía se rompe, discusiones sin motivo, enfermedades que no cesan, insomnio inexplicable, una presencia pesada que se siente aunque nadie más esté ahí. Y entonces uno se pregunta, ¿qué cambió? ¿Qué se rompió en el ambiente espiritual? La respuesta muchas veces no está en lo visible, sino en lo espiritual, y más específicamente en lo que sin saberlo hemos dejado entrar. La Biblia lo advierte de forma contundente. No deis lugar al diablo, Efesios 4, 27. Este no es un simple consejo, es una advertencia urgente para proteger nuestras vidas, nuestras familias y nuestras casas de cualquier acceso que el enemigo pueda aprovechar. Porque lo cierto es que no todo lo que se introduce en un hogar llega solo con intenciones humanas. Hay objetos que portan cargas, pactos y maldiciones. Objetos aparentemente inofensivos que han sido utilizados por brujas y agentes del mal para abrir puertas en el mundo espiritual. Desde los tiempos más antiguos, los objetos han sido utilizados como instrumentos de conexión espiritual. Dios mismo instruyó a Moisés sobre la construcción del tabernáculo con elementos específicos que reflejaban santidad, pureza y comunión. El arca del pacto, por ejemplo, no era solo una caja, era el lugar donde la presencia de Dios habitaba entre su pueblo. Pero así como hay objetos sagrados que traen bendición, también existen objetos profanos que cargan maldición. En el libro de Josué encontramos una historia que ilustra este principio de manera estremecedora. Acán, miembro del pueblo de Israel, desobedeció las instrucciones de Dios tras la conquista de Jericó. Tomó para sí un manto babilónico, plata y oro, objetos malditos que debían ser destruidos. A simple vista era solo un botín de guerra, pero espiritualmente lo que Acán había llevado al campamento era condenación y las consecuencias no se hicieron esperar. Israel, que venía de victoria en victoria, fue derrotado en la batalla siguiente. El pueblo entero sufrió y Dios no volvió a estar con ellos, hasta que el objeto maldito fue expuesto y eliminado. Israel ha pecado, han tomado de lo anatema, por eso no podrán hacer frente a sus enemigos. Josué 7, 11. Este principio espiritual sigue vigente hoy. El enemigo conoce la autoridad del creyente. Sabe que un hijo de Dios cubierto por la sangre de Cristo es intocable a menos que haya una puerta abierta. Y una de las formas más comunes y sutiles de abrir esas puertas es a través de objetos que entran en la casa sin ser discernidos. No se trata de superstición ni de paranoia. Se trata de realidades espirituales que muchos ignoran, pero que tienen efectos devastadores. Cuadros, estatuas, libros, joyería, muñecos, figuras decorativas. La lista puede ser larga, no por su forma externa, sino por su origen espiritual. Muchos de estos objetos han sido dedicados en rituales, han sido parte de ceremonias oscuras o han sido preparados intencionalmente para llevar ataduras a donde sean colocados. La intención del brujo no es estética, su intención es clara: entrar sin ser visto, contaminar sin ser detectado, oprimir sin ser culpado. Hay hogares donde la presencia de Dios ha sido desplazada poco a poco, no por pecado deliberado, sino por ignorancia. La Biblia dice en Oseas 4, 6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y en este tema, la falta de conocimiento cuesta caro, porque mientras tú decoras tu sala con una figura que crees artística, el enemigo la usa como punto de contacto. Mientras colocas en tu habitación una joya heredada que no conoces, una maldición ancestral puede estar activándose.
Al aceptar un objeto de segunda mano sin discernimiento ni oración, puedes estar firmando la entrada legal del enemigo a tu espacio. El mundo espiritual es legalista. El maligno no puede entrar donde Dios reina a menos que encuentre legalidad. Y esa legalidad se abre cuando el creyente permite en su entorno objetos que han sido utilizados para pactos, invocaciones o rituales contrarios a la voluntad de Dios. Tal como en el caso de Acán, no es el tamaño del objeto lo que importa, sino el tipo de carga espiritual que lleva. Algunos preguntan, pero ¿cómo saber si algo es maldito? La respuesta es por sus frutos. Desde que ese objeto llegó, hay opresión, enfermedades sin diagnóstico, ruidos extraños, ambientes pesados, discusión constante. Jesús enseñó que por los frutos conoceríamos las cosas. Y aunque no todo tiene raíz espiritual, muchas veces los síntomas invisibles revelan un origen más profundo de lo que parece. He conocido historias de familias que comenzaron a experimentar sombras por las noches después de haber aceptado como regalo un adorno traído de tierras donde se practica la santería. Personas que veían su economía quebrarse sin explicación desde que colocaron un cuadro místico en la oficina. Mujeres que sufrían constantes ataques espirituales en su habitación, sin saber que debajo del colchón había una bolsita escondida, colocada por alguien con intenciones oscuras. Nada es casualidad en el mundo espiritual. Y cuando algo no cuadra en lo físico, es necesario revisar lo espiritual. Porque a veces el origen del caos no está en una mala decisión financiera, sino en un objeto consagrado al enemigo que está contaminando todo lo que tocas. La Escritura es clara sobre cómo actuar en estos casos. En Hechos 19, muchos de los que habían practicado artes mágicas se convirtieron al Evangelio, y lo primero que hicieron fue traer sus libros de hechicería y quemarlos públicamente. No los vendieron, no los regalaron, no los guardaron por si acaso. Los destruyeron porque entendieron que el poder de esos objetos no era simbólico, era real. Y la única forma de cortar con la opresión que traían era eliminarlos completamente. Este principio aplica hoy. No basta con guardar lo que es impuro, no basta con no usarlo más. Hay que romper el vínculo, destruir el punto de contacto, cancelar la legalidad. Muchos creyentes están orando por libertad mientras duermen al lado de cadenas espirituales. Están pidiendo restauración mientras conservan reliquias de prácticas paganas. Claman por sanidad mientras en la estantería tienen elementos que fueron parte de rituales satánicos, aunque lo ignoren. Y aquí es donde la ignorancia se vuelve arma del enemigo. Por eso es urgente despertar, abrir los ojos, examinar el hogar con la guía del Espíritu Santo y actuar con determinación. El enemigo odia los hogares cristianos. Su deseo es dividir, destruir y contaminar. Jesús lo dijo en Juan 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Esta abundancia también incluye la paz en el hogar, la armonía familiar, el descanso en el alma, la claridad espiritual. Y nada de eso será posible si dejamos que el enemigo tenga un altar en medio de nuestra sala, porque eso es lo que hacen estos objetos. Establecen pequeños altares al enemigo, aunque no los veamos con los ojos naturales. Y mientras estén allí, será difícil mantener una atmósfera limpia y un entorno espiritualmente sano. Hay una razón por la que Dios fue tan enfático con el pueblo de Israel en cuanto a no traer al campamento nada que hubiera sido ofrecido a otros dioses. Él sabía que esos objetos llevaban consigo no solo formas, sino presencias. Y donde hay presencia demoníaca, hay ruina. Así de sencillo. Lo vemos una y otra vez en las Escrituras. Desde los ídolos que contaminaron el templo, hasta los objetos dedicados a Baal, que trajeron juicio sobre las casas. Nada que esté ligado al reino de las tinieblas puede coexistir con la gloria de Dios. El aceite y el agua no se mezclan. La luz y las tinieblas no conviven. Es por eso que cuando una persona se consagra a Dios, también debe consagrar su casa, sus pertenencias, su entorno. No se puede vivir en dos reinos a la vez. Hay que elegir a quién le damos espacio. No se trata de vivir con miedo, sino con discernimiento. El Espíritu Santo nos fue dado para guiarnos a toda verdad. Si le pedimos, Él revelará si hay algo en nuestra casa que necesita ser eliminado. Si le pedimos, Él traerá convicción, mostrará lo que a nuestros ojos es invisible, pondrá luz donde hay sombra. Y cuando esa revelación llegue, no hay que dudar, hay que actuar,
porque cada día que pasa con ese objeto en casa es un día más de puertas abiertas al enemigo. La buena noticia es que en Cristo hay autoridad. No importa cuán oscuro sea el objeto, no importa cuán fuerte fue el rito con el que fue consagrado, no importa cuántos años ha estado en tu casa. Cuando decides consagrar tu hogar a Dios y eliminar todo lo que no le pertenece, su poder es inmediato. La atmósfera cambia, el ambiente se limpia, la paz regresa, porque donde antes había un altar para el enemigo, ahora hay adoración al Dios vivo, y eso transforma todo. Por eso, si en tu corazón hay inquietud al escuchar estas palabras, no la ignores. Es posible que el Espíritu Santo esté comenzando a mostrarte algo. Es posible que esté trayendo a tu memoria un objeto, un regalo, una decoración que siempre te pareció extraña. No lo ignores, no lo racionalices. Pide discernimiento, ora y cuando lo identifiques, actúa. Tu hogar no está diseñado para ser depósito de maldición. Tu casa es terreno sagrado, espacio para la presencia de Dios, no para la opresión espiritual. El primer paso hacia la libertad es la conciencia. Y ahora que sabes que estos objetos pueden ser portales, ahora que entiendes que el enemigo puede usarlos para establecerse en tu espacio, tienes el poder de decidir. Como Josué dijo al pueblo, escoge hoy a quién servirás, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Que esa sea también tu declaración. En el reino espiritual nada es inocente. Cada objeto, cada forma, cada símbolo puede ser una representación de principios celestiales o una herramienta al servicio de las tinieblas. La palabra de Dios es clara en cuanto a la presencia de imágenes y figuras que representan realidades espirituales tanto en el cielo como en la tierra. En el libro del Éxodo, Dios ordenó a Moisés esculpir querubines sobre el arca del pacto y sobre las cortinas del tabernáculo, no como objetos de adoración, sino como reflejos de una realidad celestial. Esos símbolos eran sagrados, porque representaban lo santo, lo puro, lo eterno. Sin embargo, el enemigo ha replicado ese mismo principio con fines contrarios. Lo que en las manos de Dios es revelación, en las manos del adversario se convierte en deformación. Desde los primeros libros de la Biblia, el Señor advirtió a su pueblo sobre el uso de imágenes talladas que tuvieran una función espiritual. En Deuteronomio 7, 25-26, Dios declara, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. No traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ella. Aquí el mandamiento no es figurado ni abierto a interpretación. Dios no permite que lo impuro comparta espacio con lo consagrado. La imagen tallada, si ha sido dedicada a dioses falsos o cargada espiritualmente, es una abominación, y llevarla al hogar es traer maldición. Hay símbolos y figuras que son diseñados específicamente para atraer, contener o canalizar energía espiritual contraria a Dios. El enemigo, siendo imitador de lo sagrado, ha desarrollado un lenguaje visual a través del cual opera en los hogares. Cada trazo, cada diseño, cada representación cargada de intención espiritual puede abrir puertas incluso sin conocimiento del que lo posee. Esto es posible porque el mundo espiritual no responde únicamente a la intención del hombre, sino al origen del objeto y a los pactos que lo rodean. Una figura puede parecer decorativa, incluso bella, pero si ha sido concebida en un contexto ocultista, es capaz de establecer un vínculo real con fuerzas de oscuridad. La ignorancia no anula la legalidad espiritual. Por eso lo que para el ojo natural puede parecer arte, para el mundo invisible puede ser un altar activo. La Biblia condena la idolatría en todas sus formas, no solo como la adoración consciente de una figura, sino también como la presencia tolerada de representaciones que evocan divinidades ajenas al Dios de Israel. El segundo mandamiento registrado en Éxodo 20, 4-5 es categórico. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Este mandato no solo se refiere al acto de postrarse, sino también al hecho de permitir que esos objetos compartan espacio con la presencia del Dios vivo. Cuando en el corazón del hogar hay símbolos de culturas paganas, imágenes cargadas de misticismo o figuras asociadas a dioses extranjeros, se interrumpe la atmósfera espiritual que Dios desea establecer. El enemigo ha popularizado formas, íconos y símbolos,
que están presentes en millones de hogares sin levantar sospecha. Estas representaciones no fueron diseñadas al azar, han sido creadas a lo largo de siglos para ser portadoras de intenciones ocultas. Muchas de ellas derivan de religiones paganas, prácticas esotéricas o escuelas de pensamiento gnóstico que niegan la supremacía de Jesucristo. Su presencia en un entorno cristiano no es inofensiva. Es una contradicción espiritual que afecta el fluir de la oración, contamina el ambiente y da acceso legal al adversario. La idolatría no necesita veneración para ser efectiva, basta con la presencia tolerada. En el libro de 2 Reyes 23, el rey Josías llevó a cabo una reforma profunda en Israel, destruyendo ídolos, derribando altares y eliminando todo objeto que pudiera usarse como instrumento de culto falso. Él no permitió que quedaran vestigios de aquello que ofendía a Dios. Esta actitud no fue extremista, fue obediente. La presencia de símbolos profanos en Jerusalén no solo era una ofensa a Dios, era la causa de la decadencia espiritual del pueblo. Josías entendió que no se puede esperar bendición mientras se tolera lo maldito. Esta misma verdad aplica a la casa del creyente. No se puede edificar un altar de oración mientras en el mismo espacio se encuentran representaciones de entidades contrarias al reino. Las figuras asociadas con animales míticos, criaturas con múltiples ojos, formas geométricas específicas o deidades antiguas, no son meramente ilustraciones artísticas, son puertas abiertas. Algunas han sido utilizadas durante siglos en prácticas de invocación, en rituales de iniciación o en ceremonias dedicadas al ocultismo. La forma puede cambiar, el nombre puede variar, pero la raíz espiritual permanece. Traer una figura como esa al hogar, aunque sea por curiosidad o por aprecio estético, es introducir un agente de contaminación espiritual, y esa contaminación no permanece pasiva, afecta a la atmósfera, genera resistencia a la oración, interfiere con la adoración, alimenta pensamientos oscuros y en muchos casos establece ciclos de confusión, opresión o estancamiento. El pueblo de Dios está llamado a ser santo, apartado, radicalmente diferente en su manera de vivir, de hablar, de vestir y también de decorar. No se trata de vivir con temor, sino con discernimiento. El creyente no puede permitir que figuras cuya fuente espiritual proviene de la oscuridad tengan un lugar en su mesa, en su repisa o en su dormitorio. Lo que entra en el hogar afecta el ambiente del alma. Lo que decora las paredes moldea lo que habita el espíritu. Por eso Pablo instruyó a los corintios diciendo: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. 2 Corintios 6, 16. Si el cuerpo es templo, ¿cuánto más lo es el hogar que el creyente consagra al Señor? La influencia espiritual de las figuras va más allá de lo visible. Algunas son portadoras de maldiciones generacionales, otras son utilizadas como anclas para establecer vigilancia espiritual demoníaca. Hay representaciones que sirven como canales de transferencia de espíritus, donde la sola presencia activa manifestaciones que afectan el descanso, las relaciones y la prosperidad. En los tiempos bíblicos, los ídolos no eran simples esculturas, eran centros de actividad espiritual. Donde había un ídolo, había influencia. Donde había influencia, había esclavitud. Y donde había esclavitud, había juicio. Este principio es inmutable. Si hay símbolos que glorifican la rebelión, el esoterismo, el relativismo espiritual o la adoración de dioses falsos, no puede haber comunión con el Espíritu Santo en ese lugar. En Apocalipsis 2, 14-15, Jesús reprende a la iglesia de Pérgamo por tolerar doctrinas y prácticas idolátricas. Esta reprensión no fue por lo que enseñaban abiertamente, sino por lo que permitían en silencio. Dios no bendice lo que se tolera en desobediencia. No hay neutralidad en el ámbito espiritual. Cada objeto que se introduce en el hogar refleja una postura. O glorifica a Dios o glorifica al enemigo. O edifica el altar del Señor o sostiene el altar de la confusión. No hay punto medio. El hogar del creyente debe ser un lugar de santidad, no un depósito de artefactos contaminados. La belleza de un objeto no puede justificar su origen. La historia cultural no puede anular el mandato de separación. La tradición no puede estar por encima de la verdad espiritual. A lo largo de la historia bíblica, cada vez que el pueblo de Dios permitió la entrada de imágenes ajenas, se desató un proceso de decadencia espiritual. No porque la figura tuviera poder en sí misma, sino porque su presencia representaba
una rendición interna. Era una señal de que algo en el corazón se había doblegado. Lo externo revela lo interno, y cuando se permite que lo profano coexista con lo santo, se pierde autoridad, se debilita la oración, se interrumpe el fluir de la gracia. El creyente que desea caminar en libertad no solo debe cerrar puertas obvias como el pecado, la desobediencia o la rebelión, sino también debe revisar con atención cada rincón de su casa. No hay lugar que el enemigo no quiera infiltrar. No hay habitación que no esté en su agenda. Si encuentra una figura que le pertenece, reclamará legalidad. Y si la encuentra expuesta, activa, visible, no necesitará permiso para operar. Su presencia será suficiente. La limpieza espiritual comienza con el discernimiento visual. El ojo entrenado por la palabra y guiado por el Espíritu Santo puede identificar lo que no armoniza con la santidad. No se necesita una manifestación demoníaca para saber que un símbolo es contrario a Dios. Basta con conocer la verdad, porque la verdad ilumina, la verdad confronta, la verdad revela. Y cuando el creyente camina en la luz, todo objeto que fue hecho en tinieblas queda expuesto. En ese momento la decisión es clara: destruir o tolerar, derribar o justificar. Y la elección que se tome determinará el nivel de libertad que se experimentará. El tiempo en que el pueblo de Dios podía ignorar estos temas ha terminado. Vivimos días donde las tinieblas avanzan sin pudor y donde la batalla espiritual se libra incluso en los detalles. Los símbolos son parte de esa batalla. No son simples dibujos, son declaraciones espirituales. Cada uno proclama un reino, el reino de Dios o el reino de las tinieblas. Y cuando esos símbolos son introducidos al hogar, se convierten en embajadores espirituales del reino que representan. Por eso, si se desea vivir bajo la cobertura de Dios, es necesario examinar con rigurosidad qué imágenes están siendo toleradas. No se puede pedir protección mientras se honra lo impuro. No se puede declarar victoria mientras se convive con lo que representa derrota. No se puede caminar en autoridad mientras se conservan símbolos de opresión. La santidad no es una opción, es una condición para la presencia. Y donde hay presencia de Dios, no hay espacio para lo que Él aborrece. Uno de los métodos más silenciosos y eficaces que el enemigo utiliza para infiltrar hogares consagrados a Dios es el disfraz de la generosidad. El regalo en apariencia inofensivo ha sido empleado desde tiempos antiguos como medio de transferencia espiritual. El enemigo conoce la naturaleza emocional del ser humano, su inclinación a confiar en aquello que viene envuelto en amabilidad o afecto, y lo usa para traspasar fronteras que de otra forma le estarían prohibidas. La Escritura enseña que incluso Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11, 14. Y dentro de ese disfraz, muchas veces hay un objeto, una pieza, un presente que ha sido consagrado a su servicio. El receptor no lo sabe, pero al aceptarlo también acepta lo que espiritualmente carga. Este principio no es nuevo. En el libro de Números, capítulo 22, se relata cómo Balac, rey de Moab, intentó destruir al pueblo de Israel no mediante armas, sino a través de una maldición disfrazada de palabra. Para esto ofreció Balac a Balaam riquezas y regalos con el propósito de que él profetizara en contra del pueblo de Dios. Aunque Balaam fue impedido por Dios de maldecir, el intento reveló una estrategia espiritual: usar dádivas como canal de influencia maligna. El regalo puede ser un acto externo, pero en el mundo invisible puede representar un pacto, una entrada, una transferencia. En muchas culturas donde se practican rituales ocultistas, los objetos que se consagran para mal son ofrecidos con la intención de ser entregados a la víctima. Estos objetos no necesariamente tienen un aspecto oscuro o intimidante. Pueden ser pulseras, joyas, piezas decorativas, libros, tejidos, instrumentos musicales, muñecos artesanales o incluso alimentos. Lo que define su peligro no es su forma, sino el propósito espiritual con el que fueron preparados. La brujería opera mediante la transferencia. Un objeto tocado, ungido o ritualizado puede portar una carga espiritual que al entrar a la casa del creyente comienza a establecer opresión, enfermedad, confusión o conflicto. La víctima no lo nota de inmediato. Todo comienza con pequeños cambios. Una oración que ya no fluye igual. Una paz que comienza a desvanecerse. Un peso en el ambiente que se vuelve constante. La raíz muchas veces está en aquello que fue recibido sin discernimiento. La Biblia enfatiza la necesidad de evaluar el origen de lo que se recibe. En el 1 Juan 4,
Uno se exhorta: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Esta instrucción no se limita a palabras proféticas, sino que se extiende al contexto espiritual de cualquier cosa que se introduce en el ámbito del creyente. El espíritu detrás de un objeto puede ser probado, no con juicio humano, sino con la guía del Espíritu Santo. El creyente debe desarrollar una sensibilidad espiritual que le permita discernir más allá de lo visible, porque no todo lo que brilla trae bendición, y no todo lo que se ofrece nace del amor. La astucia del enemigo se manifiesta precisamente en que sabe disfrazar lo impuro de pureza, sabe presentarse en formas que no despiertan sospecha. En el contexto de regalos, esto se vuelve especialmente efectivo. Cuando alguien recibe un objeto como muestra de aprecio, su corazón se abre. Ese acto de apertura, aunque emocional, tiene consecuencias espirituales. Abrir el corazón sin discernimiento es como abrir la puerta del hogar sin preguntar quién llama. En ese espacio lo espiritual se infiltra y una vez dentro, comienza a operar. La historia del pueblo de Israel muestra repetidamente que los objetos traídos del exterior, si no eran consagrados al Dios verdadero, traían consigo contaminación. En Josué 6, 18-19, Dios advirtió que todo lo que se hallara en Jericó debía ser destruido, pues era anatema. A pesar de la advertencia, Acán tomó parte del botín y lo ocultó. Su acto fue visto por Dios como una traición espiritual. El juicio no fue solo para él, sino sobre toda la nación. Esta historia establece un principio inquebrantable. Lo que ha sido tocado por lo maldito, al entrar en contacto con lo consagrado, genera conflicto espiritual. El regalo que parece inocente puede, si fue preparado en rebelión, desatar caos en lo que estaba en orden. El enemigo ha perfeccionado esta estrategia, especialmente en ambientes donde el discernimiento ha sido apagado. En un mundo que valora lo estético sobre lo espiritual, es fácil justificar la permanencia de un objeto porque fue obsequio de alguien querido, porque representa un recuerdo o porque su apariencia no sugiere peligro alguno. Pero el mundo espiritual no opera por apariencia, opera por esencia. Si el origen de un objeto fue la brujería, el espiritismo, el esoterismo o la manipulación espiritual, ese objeto no puede ser neutralizado con indiferencia. Su presencia es una puerta abierta, y mientras esté en el hogar, el enemigo encontrará un lugar desde donde operar. El principio de santificación implica separación. Cuando algo ha sido apartado para Dios, no puede compartir espacio con lo que fue apartado para el mal. Esta es una verdad espiritual que trasciende culturas y épocas. La casa del creyente es un santuario. Es un lugar que debe reflejar la presencia de Dios. Permitir que objetos ritualizados o espiritualmente contaminados entren, aunque sea a través de un regalo, es romper el cerco espiritual, no por ignorancia, sino por falta de vigilancia. Por eso Jesús enseñó en Mateo 24, 43. Mas sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora habría de venir el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Esta vigilancia debe ser constante. Y en la era de la mezcla, de la globalización espiritual, de los adornos sin origen claro, la vigilancia debe ser aún más aguda. Aceptar un regalo cargado espiritualmente puede equivaler en términos bíblicos a hacer alianza con lo oculto. No siempre de manera consciente, pero sí efectiva. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios recibía bienes de naciones paganas sin consagrarlos al Señor, esos bienes terminaban por contaminar el campamento. El oro, la plata, las vestiduras, incluso los utensilios, si habían sido usados en contextos idolátricos, debían ser purificados o destruidos. No había espacio para el sentimentalismo. La limpieza espiritual era prioritaria porque la santidad era una condición para la presencia de Dios. El creyente no está llamado a juzgar a quien entrega el regalo, sino a evaluar el contenido espiritual de lo que se recibe. No todo regalo es una bendición. Algunos, aunque ofrecidos con sonrisas, son portadores de maldición, y el hecho de que provengan de personas cercanas no exime su influencia. El enemigo no siempre usa extraños, a menudo opera a través de los vínculos más próximos, sabiendo que ahí se encuentra menor resistencia, pero donde hay discernimiento hay defensa, y donde hay obediencia hay victoria. Cada objeto que entra en el hogar debe ser sometido a la luz de la palabra y a la guía del Espíritu, no por legalismo, sino por protección. La atmósfera espiritual del hogar no debe ser alterada por lo que otros consideran inofensivo, porque lo que se recibe sin filtro
puede volverse un canal de opresión, y una vez dentro, la carga espiritual no se detiene hasta que se rompe su legalidad. La responsabilidad del creyente es velar. Velar no solo en la oración, sino también en la revisión constante de todo lo que entra en su entorno. Así como el sacerdote del antiguo pacto examinaba minuciosamente cada ofrenda, cada utensilio y cada vestidura del templo, el cristiano debe examinar con igual celo lo que se incorpora a su casa. La santidad no se conserva por accidente, se preserva mediante decisiones conscientes y firmes. No se puede orar por paz en un lugar donde se tolera la presencia de lo maldito. Los regalos cargados espiritualmente no se neutralizan con indiferencia ni con ignorancia. Se neutralizan con la verdad, con la luz y con la autoridad delegada en el nombre de Jesús. Pero lo primero es identificarlos. Lo segundo, no justificar su permanencia. Y lo tercero, actuar con diligencia espiritual. Porque lo que fue preparado para tu caída no tiene por qué permanecer donde Dios ha decretado victoria. No olviden suscribirse a La Voz de Gille Ávila para nunca perderse lo último que compartimos. Hasta la próxima.